En el vídeo de hoy vamos a analizar la Trilogy Pro 4 de Patty Yaguno. El año pasado la versión 3 fue nombrada la mejor pala de control, así que vamos a ver qué tal rinde esta pala. Después de la intro te lo cuento. Antes de nada, agradecerle a Sius que me haya mandado la pala para poder analizarla, y tenéis mi cupón descuento de Padelvice por si os interesa esta pala o cualquier otra. Y si nos centramos en sus specs, como podéis ver, tiene forma, yo diría que entre redonda e híbrida. En cuanto al material que utiliza, en sus caras tenemos un carbono 24K y en su interior tenemos una goma EVA de densidad media y un rugoso en su cara bastante marcado. La verdad que llama mucho la atención junto con la estética de la pala. Hay que reconocer que Sius este año ha hecho muy buen trabajo con la estética y los acabados finales de sus modelos del 2024. Si nos centramos en su tacto, el carbono junto con la goma EVA le da a la pala un tacto medio. Creo que ha subido un puntito en cuanto a dureza a comparación del modelo anterior, de la Trilogy 3. Tiene un balance medio, casi medio alto, 264 milímetros, algo que llama la atención, y de ahí que yo me incline en que puede tener un formato más híbrido que redondo. Y en cuanto a su peso, tiene un peso de 372 gramos, incluyéndole un over que le he colocado en el puño. Su corazón es bastante cerrado e incorpora tanto los antivibradores como el Dual Pro Grip de Shot-Out en un puño de tamaño estándar de 12,5 centímetros con un cordón con muñequera. Así que una vez vistas las specs, os dejo con mis impresiones en pista de la pala. Bueno, pues como siempre comenzamos con fondo de pista con esta Trilogy Pro 4, que el año pasado fue nombrada la mejor pala de control, y ya de inicio me parece que es una pala muy controlable. En cuanto al tacto, pues yo diría que es un tacto medio. El punto dulce está muy bien optimizado, me parece que está por encima de la media. Y en cuanto a la salida de bola, pues aquí en un ritmo bajo muy bien. Te da bastante salida de bola en un ritmo bajo, incluso en un ritmo medio. Fijaros que se escucha un poquito, me voy a callar a ver si lo escucháis. Fijaros que se escucha como con un poquito más de sonido que el resto de palas. O sea que aquí en un ritmo medio y en un ritmo bajo va a aportar muy buena salida de bola, pero además bastante control con el globo, porque en el momento en el que tiras la bola arriba, ostras, no se descontrola para nada. Sí que muy bien aquí en un ritmo medio. La verdad que en fondo de pista el punto que igual no me esperaba es, a ver, nuestra unidad es un pelín más pesada de lo que la suelo probar, pero a ver, no puedo decir que no sea una pala manejable, pero incluso me la esperaba un poquito más manejable. Ahora, en fondo de pista es una pala plug and play. Me parece que en el momento en el que le quitas el plástico a la pala es como si fuera una pala con la que llevas mucho tiempo jugando. Así que muy bien. Vamos a ver con el bote pronto. Como os he dicho, es una pala de tacto medio, pero creo que ha subido un poquito en dureza en comparación con la del año pasado. Y aquí, pues en un ritmo ya alto, fijaros que me esperaba que se descontrolara bastante más la bola, pero joder, estoy ajustando bien y la bola sale suficientemente firme. O sea que no es tan poco progresiva como te puedes esperar de una pala de tacto medio. Así que aquí, muy bien, la verdad que muy bien, pero claro, contar que no es una pala de tacto rígido. Vamos a ver para cerrar con el ritmo lento, con la chiquita aquí desde el fondo. Aquí a velocidades bajas, pues tal cual os he dicho cuando estaba en situación defensiva con una bola normal, me parece que aporta buena salida de bola, pero sin que no se me está descontrolando muchísimo. A ver, ya depende de a lo que estéis acostumbrados. Si estáis acostumbrados a palas de tacto medio duro, entonces os va a parecer que la bola sale más de la cuenta. Pero si jugáis con una pala de control de tacto medio, esta me parece que funciona muy bien, tanto a ritmo bajo como con un ritmo alto. Así que muy buena alternativa en fondo. Yo creo que este año puede ser una de mis palas de control favoritas.
En fondo de pista, lo cierto es que esta Trilogy Pro 4 a mí personalmente me ha gustado. Siendo una pala a contacto medio, el punto dulce se siente suficientemente amplio. La manejabilidad, seguramente si cogéis una unidad un poquito más ligera va a ser muy manejable. En este caso, a mí no es que me parezca pesada, pero lógicamente está por encima de los 370. Yo estoy habituado a palas ligeras, pero bueno, yo creo que en fondo de pista, en un ritmo medio te da muy buena salida de bola, y en un ritmo alto, contando ese tacto medio, no se descontrola. Lo cierto es que esta pala de patilla 1 en fondo es difícil sacarle pegas. Vamos a ver qué tal funciona en red. Como ya os he comentado en las specs de la pala, pues el balance es un poquito más alto de lo que yo me podía esperar, por lo menos 26,4, y esto ya se empieza a notar en red. Eso y que su peso es un poquito más alto también, 372 gramos, hacen que ostras, que transmita muy buen peso en situación de volea. Parece que está bastante bien. Me esperaba que me iba a tocar alargar un poquito más en volea, pero mueves un poquito la mano y va muy bien. Y lo que más destaca aquí de ella en situación de volea es que su rugoso es una auténtica pasada. Cuando le entras cortado se nota mucho cómo estás rascando un poquito más la bola y levanta mucho menos desde el cristal. O sea que pues muy bien en situación de volea, mucho mejor de lo que cabe esperar, siendo una pala que sobre todo donde rinde bien es en fondo de pista. Así que aquí sobre todo lo mejor su rugoso. Vamos a ver qué tal en un ritmo alto, que aquí pues tal cual me imaginaba, la bola se os puede descontrolar un poquito más porque tenéis que mover un pelín más el brazo y ahí sí que podéis perder un poquito el control y la bola os puede flotar. No es algo súper dramático, pero lo tenéis que tener en cuenta, que aquí cuando la bola viene más rápido el rugoso sigue haciendo su función de lujo, pero hay que estar un poquito más concentrado para que la bola no flote y no levante después del cristal. En situación de volea ofensiva, pues como veis, suena muchísimo. Aquí sí que no se siente muy progresiva. A ver, el rendimiento yo creo que es mejor que el de palas de control en situación de aceleración, pero sobre todo destaca más con la volea cortada, que claro, el rugoso aquí ayuda mucho y destaca más con la volea cortada que con la plana. Vamos a ver por último la volea tipo dejada, que aquí el rugoso, ostras, rasca muchísimo la bola, pero me da la sensación como que la pala te da más salida, por lo menos de la que yo estoy acostumbrado en un ritmo bajo. Entonces tengo que controlar y no mover muchísimo la mano, pero si la muevo demasiado poco se puede quedar en mi campo como esa. Entonces aquí hay que empastarse. Para los que juguéis con palas de tacto medio, seguro que no os va a costar trabajo. Si jugáis con una pala de tacto un poquito medio duro, pues ahí tendréis que empastaros un poquito más para la situación de dejada. Iniciando con el juego aéreo, con la bandeja, pues es una pala que a velocidades medias te da bastante salida de bola y el rugoso hace que encima la rasques bastante. O sea que aquí en bandeja creo que es un punto en el que seguro que os va a gustar, porque es bastante controlable, pero ganando un poquito de profundidad y de salida. O sea que no vais a tener problemas para que la bola os llegue al fondo, y encima el rugoso creo que está muy bien. Así que aquí a mí personalmente me gusta mucho
creo que destaca porque os va a aportar control, pero no le falta ni peso ni salida. Vamos a ver ahora ya con la víbora, a ver qué tal. Que aquí, sin ser una pala que sea muy progresiva, porque no lo es, pero que tampoco le falta muchísima salida. Si sois jugadores de potencia, pues no va a ser la mejor opción, pero para jugadores que busquéis un poquito de ayuda y bastante control en casi cualquier situación de juego, creo que os va a ir muy bien. Bien, con el rulo, ostras, lo primero que me llama la atención es que esté rugoso, tan marcado, hace que la bola caiga rápidamente hacia abajo. O sea que, aun teniendo un tacto medio, me parece que en este punto casi que destaca. Por lo menos si necesitáis darle un buen efecto a la bola, con esta Trilogy 4 lo vais a conseguir casi sin esfuerzo, y acelerando un poquito más tampoco me parece que se descontrole mucho. Así que aquí una sorpresa en el remate listado. Por último, en el remate por 3, pues a velocidad media, a ver, también estamos en verano, entonces la bola sale más, pero jugar me parece que levanta bastante, que coge muy buen efecto. En el plano, aquí va a levantar menos la bola, os ayuda menos. La potencia no es una de las virtudes, pero claro, contando el peso que tiene y el balance, ahí creo que el rugoso le ayuda mucho para los que peguéis listado. Así que yo creo que mejor de lo que me esperaba en el remate. Bien, pues en cuanto a las situaciones de red, lo cierto es que en volea esta Trilogy Pro 4 me ha gustado, me parece que en un ritmo medio da buena salida de bola, el que tenga un balance medio alto ayuda a transmitir peso a la bola y el rugoso es una auténtica pasada. ¿Dónde perderéis un poquito más? En las situaciones de aceleración, sobre todo en las planas. En la volea cortada creo que va bien, pero en la volea plana y en la dejada ahí pierde un poquito. En cuanto al juego aéreo, pues con la bandeja también muy bien, una de las palas que más me ha gustado en bandeja. Casi no hay que hacer esfuerzo para que la bola llegue a fondo de pista y encima el rugoso ayuda mucho. Con la víbora perderéis un poquito y con el remate plano también. En cambio con el remate listado muy buen comportamiento. Yo creo que lo que más puedo destacar de esta pala, aparte de que en control va fenomenal, es que el rugoso es una auténtica pasada. Entonces en volea y en situaciones de juego aéreo se nota. Es que muy buenas impresiones de esta Trilogy Pro 4, de la pala de Patty Yaguno. Me parece que este año Sius está haciendo muy buen trabajo con el diseño de sus palas, porque he probado la Stupa, que me gustó el diseño que tenía, he probado la Pegasus 2, que es muy bonita, la Revolution 2, la Diablo Revolution de Sanyo, y también es muy bonita, y esta en verde, el verde me parece muy chulo con el carbono visto. Así que nada, espero que el vídeo os sirva de ayuda, ya sabéis que tenéis mi cupón de descuento de Padelbase y nos vemos en el próximo. Adiós.